Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que honestamente creo que les va a encantar. Porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos grandes talentos que han cautivado a miles de corazones, no solo en Turquía, sino alrededor del globo, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¿Y qué vamos a explorar específicamente? Pues como ya habrán visto en el título, vamos a debatir, a analizar, a especular, bueno, a divertirnos un poco. Con esa pregunta que resuena en la mente de tantos fans, ¿amor o carrera? ¿Cuál elige Serkan Ayolu cuando se trata de Ozge Gürel? Es una pregunta jugosa, ¿verdad? Sabemos que ambos son actores increíbles, cada uno con su propia trayectoria impresionante, pero la conexión que comparten, esa química palpable en pantalla y fuera de ella, nos hace preguntarnos. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones sobre el mundo del entretenimiento y las historias que nos cautivan, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es rapidísimo, totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que hacemos con tanta pasión para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Serkan Ayolu y Ozge Gürel, dos nombres que juntos evocan romance, drama y una conexión innegable. Los conocimos y nos enamoramos de ellos, por separado y como pareja, gracias a producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos. Pensemos en Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas, la serie que los catapultó a la fama conjunta y que, sin duda, fue el crisol donde nació gran parte de esta fascinación pública. Ahí como hoy Kuyayaz, vimos nacer un amor que traspasó la ficción. La chispa era evidente, la complicidad, la forma en que se miraban, cómo interactuaban, todo gritaba autenticidad. Y eso, queridos amigos, es lo que el público busca, esa conexión genuina que nos hace sentir parte de la historia. Pero claro, Kiraz Mevsimi fue solo el principio de su aventura juntos en la pantalla, y nuestra especulación. A partir de ahí, hemos tenido el placer de verlos en otros proyectos, y cada uno, a su manera, ha alimentado la pregunta que nos trae hoy aquí. Serkan, con su porte apuesto y su talento indiscutible, ha construido una carrera sólida. Hemos visto su evolución como actor en diversas series, demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Desde el romance hasta el drama, ha sabido interpretar personajes que dejan huella, ganándose el respeto de la crítica y el cariño de la audiencia. Su dedicación a su oficio es palpable y su compromiso con cada proyecto se refleja en la calidad de sus actuaciones. No es un actor que se conforme, siempre busca superarse, explorar nuevas facetas de su talento. Y esto sin duda requiere tiempo, esfuerzo y una concentración férrea. Por otro lado, Ozge Gürel, con su dulzura y su fuerza interpretativa, también ha forjado un camino impresionante. Su capacidad para transmitir emociones de manera sutil pero profunda la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Hemos sido testigos de su crecimiento, de cómo ha asumido roles cada vez más complejos y desafiantes, demostrando una madurez artística que impresiona. Su pasión por la actuación es evidente y su dedicación a su carrera es un motor que la impulsa a dar lo mejor de sí en cada oportunidad. Ahora, ¿cómo encaja su relación personal en todo esto? Es aquí donde la línea entre el amor y la carrera se vuelve fascinante y a veces, un poco difusa para nosotros, los espectadores. Porque cuando una pareja tan talentosa y tan querida comparte no solo su vida privada sino también su vida profesional, la especulación es inevitable. ¿Influye su relación en sus decisiones profesionales? ¿Se apoyan mutuamente en sus carreras individuales de una manera que va más allá de lo convencional? Pensemos en la influencia que tiene una relación amorosa sólida en la vida de una persona. El apoyo emocional, la estabilidad, la motivación, todo eso puede ser un combustible poderoso para alcanzar metas profesionales. Cuando tienes a alguien que te entiende, que celebra tus éxitos y te levanta en tus momentos de duda, es natural que te sientas más seguro y enfocado para perseguir tus ambiciones. Serkan y Ozge parecen tener esa complicidad, ese entendimiento mutuo que trasciende las cámaras. Los hemos visto juntos en eventos, en entrevistas, y siempre se percibe una conexión especial, un respeto y un cariño que irradia. Sin embargo, la carrera de un actor también exige sacrificios. Largas horas de rodaje, viajes constantes, la presión de estar siempre bajo el ojo público, todo esto puede ser agotador y demandante. Y es aquí donde surge la gran pregunta,
¿Cómo equilibran estas exigencias con su vida personal? Ha habido momentos en los que la carrera ha tenido que tomar un segundo plano para priorizar su relación, o viceversa. Si analizamos sus trayectorias de forma individual después de Kiraz Mepsimi, vemos que ambos han continuado trabajando en proyectos exitosos, a menudo en series diferentes. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, demuestra su independencia y su ambición profesional. Cada uno quería seguir creciendo en su propio camino, labrarse su propio nombre en la industria. Y eso es admirable. La capacidad de mantener una relación sana y fuerte mientras se persiguen ambiciones individuales en campos tan competitivos es un verdadero testimonio de la fortaleza de su vínculo. Por otro lado, también nos lleva a pensar si esa independencia profesional ha sido una elección consciente para preservar la relación. A veces trabajar juntos constantemente en la misma producción puede llevar a la saturación o a la dificultad para separar la vida profesional de la personal. Al tomar caminos separados profesionalmente, quizás han encontrado un equilibrio que les permite disfrutar de su tiempo juntos sin la presión adicional de compartir cada momento en el set. Hemos visto momentos en los que se les ha preguntado directamente sobre su relación y sus carreras. Y sus respuestas, por lo general, han sido muy maduras y enfocadas en el respeto mutuo y el apoyo. No suelen caer en la tentación de romantizarlo todo en exceso, sino que hablan de la importancia de la comunicación, de entender las demandas de sus profesiones y de apoyarse incondicionalmente. Y eso, creo yo, es la clave de una relación duradera y exitosa, especialmente en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿el amor o la carrera? ¿Cuál elige Serkan Ayolu cuando se trata de Ozge Gürel? Mi perspectiva, y la de muchos fans, es que no se trata tanto de una elección dicotómica, sino de una integración inteligente. Creo que Serkan como Ozge ha entendido que el amor y la carrera no tienen por qué ser fuerzas opuestas. De hecho, pueden ser complementarias. Una relación sólida y de apoyo puede potenciar una carrera, brindando la estabilidad emocional necesaria para afrontar los desafíos. Y una carrera exitosa, a su vez, puede aportar seguridad y satisfacción personal, lo que se traduce en una relación más feliz. Quizás la clave está en cómo definimos elegir. No es que Serkan tenga que dejar una por la otra. Más bien, es como ambos navegan por la vida, tomando decisiones que honren tanto su amor como sus aspiraciones profesionales. Es la capacidad de sacrificar temporalmente una cosa por la otra en momentos puntuales, de ser flexibles, de comunicarse y de priorizar lo que es importante en cada etapa de sus vidas. Hemos visto que a pesar de seguir caminos profesionales distintos en muchas ocasiones, siempre se les ha visto juntos, apoyándose mutuamente en sus estrenos, en sus logros. Esto nos dice mucho. Nos indica que la presencia y el apoyo del otro son fundamentales, independientemente de si están compartiendo el mismo set de rodaje. Su amor no depende de estar constantemente trabajando juntos, su amor es una fuerza en sí misma, que les permite crecer individualmente y como pareja. Y en este sentido creo que Serkan ha elegido sabiamente. Ha elegido una relación que lo nutre, que lo impulsa, que le brinda una base sólida. Y al mismo tiempo ha seguido persiguiendo sus sueños profesionales con la misma dedicación y pasión. No es una cuestión de sacrificar uno por el otro, sino de encontrar el equilibrio perfecto, de hacer que ambos aspectos de su vida se enriquezcan mutuamente. La carrera de Serkan Ayolu es brillante y la relación que comparte con Ozge Gürel parece ser el motor que le da la fuerza y la estabilidad para seguir brillando. Y esto, para mí, es la elección más inteligente y hermosa que un ser humano puede hacer, elegir un camino donde el amor y la ambición se entrelacen para crear una vida plena y significativa. En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, y cómo su relación personal y profesional ha alimentado la pregunta de si eligen el amor o la carrera. Hemos analizado sus trayectorias individuales, la influencia del apoyo mutuo y la importancia del equilibrio en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Hemos llegado a la conclusión de que, más que una elección entre amor y carrera, se trata de una inteligente integración, donde ambos aspectos de sus vidas se complementan y potencian mutuamente. Su relación les brinda la fuerza y la estabilidad, mientras que sus carreras individuales les permiten crecer y brillar. No hay una renuncia, sino una coexistencia armoniosa que les permite construir una vida plena y exitosa. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema.
¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el amor y la carrera pueden coexistir perfectamente, o que inevitablemente uno tiene que ceder ante él? Otro. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del entretenimiento, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos sea de su agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.